Hola, mi nombre es Omar Ureña, bienvenidos a este video y hoy vamos a hablar sobre los ceros y polos de funciones complejas. Este video es parte del programa de clase de la asignatura Variables Complejas, por lo que hoy vamos a tratar el contenido teórico de lo que son los ceros y polos y vamos a la práctica con algunos ejercicios obtenidos de nuestro libro de texto. El esquema de contenido sobre el que trabajaremos en este video inicia con los objetivos, luego vamos a ver unas preguntas que vamos a contestar a lo largo del video, los saberes previos, es decir, lo que ustedes necesitan para entender lo que vamos a ver en este video, singularidad aislada, vamos a ver lo que es una singularidad aislada, los tipos de singularidades aisladas, los ceros, los polos, luego vamos a hacer unos ejercicios, pasaremos a las conclusiones, una pequeña fase reflexiva, revisaremos los recursos que utilizamos en el video y la bibliografía. En este video vamos a tener tres objetivos principales. Número 1, identificar y clasificar singularidades de funciones complejas. Número 2, determinar los ceros y polos de una función y su orden. Y número 3, demostrar singularidades esenciales y removibles. Las preguntas que intentaremos responder serán, número 1, ¿cuál es la diferencia entre un cero y un polo? ¿Y en qué se relacionan? ¿Cómo se remueve una singularidad removible? Claro, pues si es removible porque se puede remover. ¿Y cómo identificar una singularidad esencial? ¿Qué necesitan saber para entender este video? Bueno, debemos refrescar los conceptos de serie de Lorentz y singularidad aislada. La serie de Lorentz, recordemos que es una expansión de la serie de una serie de Taylor, pero con que se le agregan también los exponentes negativos hasta el infinito. Entonces, también tenemos la singularidad aislada, que nos dice que si z sub 0 pertenece a los complejos y es tal que la función compleja es analítica en un disco en un disco que su radio mayor es R, es decir, un radio cualquiera, y su radio menor es 0 y está centrada en z sub 0. Para algún R mayor que 0 decimos que z sub 0 es una singularidad aislada de esto. Es decir, si en una función hay un punto singular, porque recuerden que singularidad se refiere a puntos singulares, es un punto donde la función es analítica. Supongamos que aquí, como se ve en la gráfica, z sub 0 es un punto, una singularidad, y no es analítica la función ahí. Entonces, en un disco eh, que va desde un radio mayor, un radio exterior, hasta un radio mayor que cero, es decir, que no puede contener el punto, el disco. Entonces, eso se puede decir que es una singularidad aislada de F. Es decir, que no tiene más singularidades a su lado, solamente el único punto singular en una vecindad de ese punto singular es él. No hay más puntos singulares cerca ni continuos a él. Veremos ahora los tipos de singularidades aisladas, pero antes de eso eh, debemos plantear lo siguiente. Supongamos que z igual a z sub 0 es una singularidad aislada de una función compleja y que esta función, esta serie que va desde k igual a menos infinito a infinito, de a sub k por z menos z sub 0, es decir, la serie está centrada en z sub 0 elevado a la k. Esta es la representación en la serie de Lorentz y f es válida, así la función es válida, esa representación es válida para el disco perforado abierto, 0 menor que el módulo de z menos z sub 0, menor que, es decir, que está en este disco perforado abierto, eh, y que z menos z sub 0 es un punto singular, es decir, cuando z igual a z sub 0 es un punto singular de, es un punto singular de la función. Entonces, ese desarrollo de Lorentz es solamente válido para este disco perforado abierto. Y recordemos que la parte de los exponentes negativos, es decir, cuando z menos z sub 0, o nuestro centro, está en el denominador, se denomina parte principal de la serie. La otra parte se llama parte analítica porque, como se puede entender, cuando estamos trabajando con funciones analíticas, eso es la serie de Taylor. Entonces, cuando las funciones analíticas sí se pueden representar por serie de Taylor.
Sin embargo, cuando estamos hablando de una función que tiene punto singular, es obligatoriamente necesario que se represente por la serie de Lorentz. Entonces decimos que esta serie de Lorentz es válida para este disco perforado y que la parte de la serie con exponente negativo se llama parte principal de la serie. En base a esa parte principal, es que vamos a obtener los tipos de singularidades. En base al número de términos de la parte principal de la serie, es decir, la parte con los exponentes negativos de la serie de Lorentz, podemos clasificar las singularidades aisladas en tres tipos. Número uno, si los términos de la parte principal de la serie son todos cero, entonces, es decir, que solamente está la parte, en el desarrollo de Lorentz solamente está la parte analítica y la parte principal es cero, entonces se trata de una singularidad removible. Si entonces la parte principal tiene un número finito de términos, esta singularidad se llama polo, esta singularidad aislada, y si la parte principal tiene infinitos términos, entonces se trata de una singularidad esencial. Ok, ahora vamos a ver lo que es un cero de una función. Su definición nos dice que una función f que es analítica en algún disco centrado en z sub 0, con amplitud cualquiera, con cualquier radio, tiene un cero de orden n en z igual a z sub 0, si y solo si la función se puede escribir como la función de z es igual a z menos z sub 0 a una potencia positiva por una función cualquiera, donde esa función es analítica en z igual a z sub 0 y la función evaluada de z sub 0 también tiene que ser diferente de 0. Entonces, es decir que si podemos escribir la función en esta forma, podemos determinar cuáles son los ceros de esa función. Entonces, vamos a ver este ejemplo que nos dice que la función de z es igual a z por seno cuadrado, seno de z cuadrado. Aquí tenemos que identificar los valores que hacen 0 a esta función. Vemos aquí que los valores que hacen 0 a esta función son primero z igual a 0 y segundo, porque z, cuando z vale 0, z va a multiplicar por seno de z cuadrado y como vale 0 va a ser 0. También tenemos que tener en cuenta que seno de z al cuadrado va a ser 0 cuando z sea igual a 0. Entonces, el 0 que vamos a obtener aquí es z igual a 0. Entonces, desarrollamos la serie del seno de z cuadrado, que eso va a ser igual a esta serie, y podemos sacar el factor común de z cuadrado, dejando así z cuadrado por esta serie. ¿Por qué sacamos el factor común? Porque queremos encontrar una función que sea analítica. Esta función es analítica, claro está, pero también que cuando la evaluemos en 0 sea diferente de 1. Si evaluamos seno de z cuadrado en 0, esto va a ser 0, todo esto va a ser 0. Sin embargo, si evaluamos de esta forma z cuadrado por 1 menos el resto de la serie, cuando z sea 0, toda esta parte se va a hacer 0, pero va a quedar este 1. Entonces, aquí la función va a ser diferente de 0 cuando sea evaluada en z igual a 0. Entonces podemos escribir también nuestra función como f de z es igual a z al cubo. ¿Por qué z al cubo? Primero tenemos una z multiplicando aquí y dijimos que el seno de z al cuadrado es igual a z al cuadrado por esta serie. Entonces me queda z al cubo por esa serie que es una función. Entonces esa función le vamos a poner un nombre cualquiera. Entonces esa función, primero, es analítica y segundo, cuando evaluamos en 0, me da 1, que es diferente de 0. Entonces yo puedo decir ahora, como el z está elevado a 3, z menos z sub 0, pero z sub 0 es 0, perdón, z menos 0 elevado a la 3 por esta función que es diferente de 0 y es analítica. Entonces podemos decir que la función tiene un 0 de orden 3 en z igual a 0. Así vimos como tuvimos de esta función su 0. Ok, ahora vamos a ver lo que son los polos de una función. Se define un polo
Cuando una función f es analítica de un disco perforado centrado en z sub 0, cuyo radio es mayor que 0 y menor que r, tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0, si y solo si la función se puede escribir como f de z igual a una función cualquiera dividido entre z menos z sub 0 a la n. Vemos aquí que esto es un 0. Esto se vuelve 0 cuando z igual a z sub 0. Pero ahora, en vez de como estaba en la diapositiva anterior, que teníamos que estábamos trabajando con ceros, que estaba multiplicando por una función cualquiera, ahora se está dividiendo entre la función se está dividiendo entre este factor. Entonces, la función es, esta función cualquiera, llamada phi, es analítica en z igual a z sub 0, y también cuando evaluamos la función en z sub 0, tiene que ser diferente de 0. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función igual a 2z más 5 dividido entre z menos 1 por z más 5 por z menos 2 a la cuarta. Recordemos que los polos son singularidades. Estamos hablando de singularidades. Y por eso que es por eso que la función tiene que ser analítica en un disco perforado donde el módulo sea mayor que 0. El módulo de z menos z sub 0 tiene que ser mayor que 0 porque z no puede ser, cuando z es igual a z sub 0, la función deja de ser analítica. Es decir, que estamos trabajando con singularidades. Y vemos aquí, para identificar cuáles son estos polos que vuelven esta función una singularidad, vemos aquí que es una función racional compuesta en el numerador por una función polinómica y en el denominador por otra función polinómica. Las funciones polinómicas son enteras, entonces no hay problema con eso, pero como estamos trabajando una función racional, sabemos que los puntos singulares de una función racional son los ceros del denominador. Entonces identificamos los valores de z que hacen 0 nuestro denominador. Y vemos que en z igual a 1, nuestro denominador se hace 0, en z igual a menos 5 y en z igual a 2. Entonces tenemos que trabajar con esos ceros. Revisamos anteriormente la definición de los ceros porque en base a esa definición es que trabajamos con los polos. Recordemos también que los polos básicamente son los ceros del denominador o los ceros que vuelven una singularidad una función. O sea que los ceros que se vuelven puntos singulares de una función. Entonces, vamos entonces a trabajar con los ceros que encontramos del denominador, z igual a 1, z igual a menos 5 y z igual a 2. Y podemos reescribir esta función según el polo que queramos determinar su orden. Recordemos que aparte de saber el polo, también necesitamos saber el orden de ese polo. Entonces tenemos, trabajando con z igual a 1, con ese polo, sabemos que es un polo ya porque se vuelve un punto singular. Se vuelve un punto singular aislado de la función y que la función se puede escribir en esta función analítica 2z más 5, esto es analítico, dividido entre z más 5 por z menos 2 a la cuarta. Esta función en z igual a 1 va a ser analítica, esta parte de arriba, dividido también entre z menos 1. Aquí se está hablando ya de esta parte de la definición que es el polo. Recordemos que esta función y esta son la misma, solamente que la hemos reescrito. La escribimos de tal forma que me quede de esta manera. Cuando evaluamos en z igual a 1, esa función, la función del denominador, nos da diferente de 0. Nos da en el numerador, nos da 7 y en el denominador nos da 1. 1 por 6, entonces me quedaría 7 sobre 6. Eso significa que 7 sobre 6 es diferente de 0, por tanto esa función cumpla con la condición de que sea analítica y que evaluada en z sub 0, la función sea diferente de 0. Y tenemos aquí nuestro polo, z menos 1. Ahora tenemos que identificar cuál es su potencia. Su potencia aquí es 1. Por tanto, podemos decir que el polo en z igual a 1
es de orden 1, es decir, n es igual a 1, por tanto el polo es de orden 1 y también se llama polo simple. Aquí también con z igual a menos 5, escribimos la función de tal forma que z más 5 quede sola en el denominador y el numerador quede una función analítica en z igual a menos 5. Si evaluamos la función, nos va a dar diferente de 0, por tanto, aparte de ser analítica, cuando evaluamos en z sub 0, que es menos 5 ahora, va a ser diferente de 0, entonces esta función cumple con las condiciones. Y ya que tenemos escrita de esta forma nuestra función, podemos decir que nuestro polo en z igual a menos 5, su exponente es 1, por tanto su polo simple también de orden 1. Ahora trabajamos con este otro polo, z igual a 2, escribimos la función de tal forma de que el factor en el que z igual a 2 se vuelve 0, queda en el denominador y arriba queda una función analítica en z igual a 2. Esta función es analítica y aparte de ser analítica, cuando se evalúa en z igual a 2, es diferente de 0. Y por tanto podemos identificar que nuestro polo en z igual a 2, vemos su exponente 4, su potencia es 4. Entonces podemos decir que este polo es un polo de orden 4. Entonces estos son los polos que tiene esta función. Y ahora vamos a ver una definición para otros tipos de funciones que son otro tipo de funciones que no son tan explícitas como las funciones polinomiales. Una definición alternativa para los polos de una función es que si las funciones g y h son analíticas en z igual a z sub 0 y h tiene un 0 de orden n en z igual a z sub 0 y g evaluado en z sub 0 es diferente de 0, entonces la función f de z, que es el cociente de g de z entre h de z, g es el numerador, h el denominador, tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0. Es decir, que si primero las funciones tienen que ser analíticas en z igual a z sub 0 individualmente, esta función sabemos que no va a ser analítica en z igual a z sub 0 porque si estamos buscando un polo de la función, entonces el polo es un punto singular. Y en la función, entonces, este punto, el polo, no va a ser analítica la función en ese punto. Entonces, lo que sí tiene que ser analítica son G y H individualmente en Z sub 0 y que en Z igual a Z sub 0, H, el denominador, tiene un 0 de orden n. Entonces, sabiendo que tiene un 0 de orden n, podemos decir que la función f de z completa tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0. ¿Qué vemos aquí? Primero, que g de z, como dijimos anteriormente, queda en el numerador y es una función analítica. Recuerda que en la definición anterior veíamos que era una función cualquiera y que h de z tiene también 0 de orden n en el denominador. Entonces, como les dije ahorita, los polos vienen a ser los los ceros en el denominador de una función. Los ceros en el denominador de una función que vuelven esa función, que convierten puntos de esa función en puntos singulares. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora resolveremos este problema. Dice, en el siguiente problema se demuestra que z igual a 0 es una singularidad removible de la función dada. De una definición de la función evaluada en 0, de modo que la función sea analítica en z igual a 0. Entonces, esta es la función que nos dan. Z al cubo menos 4z al cuadrado dividido entre 1 menos e a la z cuadrado sobre 2. Si vemos, cuando evaluamos en 0 esta función, el numerador me da 0 al cubo menos 4 por 0 al cuadrado sobre 1 menos e a la 0 que es 1. Al numerador me va a dar 0, el denominador me va a dar 0. Esto es una singularidad, pues, esto es una singularidad, pero cabe la clasificación de singularidad removible o esencial. No puede ser un polo, porque acordemos que un polo es que un polo, el numerador es una función analítica y el denominador es un cero. Entonces, eso es un polo. Pero como aquí el numerador y el denominador son cero, entonces podemos saber que es una función o una singularidad removible o esencial. Pero el problema nos dice que es una singularidad removible. ¿Qué pasa si es una singularidad removible? Bueno, podemos recordar como en variable real, si una función
es discontinua y su discontinuidad es removible, podemos reescribir esa función de modo que sea continua. Aquí pasa lo mismo. La función deja de ser analítica, porque cuando evaluamos en z igual a 0, eh, se, no existe no existe la función, no da un valor determinado. Entonces, en los demás puntos de todo el plano complejo, la función es analítica menos z igual a 0. Entonces, podemos hacer una analogía en variable real con la discontinuidad, sabiendo que el problema que vamos a resolver se resuelve similarmente a eliminar discontinuidades de este tipo en variable real. Son discontinuidades removibles. Entonces, vemos aquí que esta discontinuidad es que en un punto en específico la función no existe, sin embargo la función es continua en todo su dominio, menos menos el punto singular. Entonces, en este caso, en variable real, lo que hacíamos era encontrar el límite de la función cuando tendía a ese punto. Entonces, aquí también haremos lo mismo. Encontraremos el límite cuando z tiende a 0 de la función. Entonces, eso es lo que hacemos, y como estamos trabajando con límites, vamos a aplicar aquí el L'Hopital. Entonces derivamos numerador, derivamos denominador, y nos queda 3z cuadrado menos 8z dividido entre menos z a la z cuadrado sobre 2. Eso es L'Hopital. Entonces, ahora podemos sacar factor común aquí de z en el numerador, y me queda límite cuando z tiende a 0 de z por 3z menos 8 dividido entre menos z por e a la z cuadrado sobre 2. Entonces, ahora podemos simplificar el z del denominador, z del denominador se hacen 1. Entonces nos quedaría de esta forma. El límite cuando z tiende a 0 de 3z menos 8 entre menos e a la z cuadrado sobre 2. Aquí, si nos damos cuenta, en estos puntos, en estos pasos que hemos hecho, la discontinuidad permanece discontinua aquí y determinado, queda 0 sobre 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Sin embargo, aquí ya no me quedaría 0 sobre 0 si evalúo el límite. Cuando sustituyo a z Cuando sustituyas a z por 0, me queda 3 por 0 menos 8 dividido entre menos e a la 0. Entonces ya ahí no sería un 0 sobre 0. Entonces podemos evaluar ya el límite y me quedaría, como les dije, 3 por 0 menos 8 entre menos e a la 0. Pero menos e a la 0 es menos 1. Entonces me quedaría menos 8 menos 1 y el límite es 8. Entonces, ¿qué hacemos con este límite? Bueno, lo que hacemos es reescribir la función. Pero ¿cómo reescribimos la función? Bueno, la reescribimos de forma que la función evaluada en 0 sea el límite cuando z tiende a 0 de la función, que es 8. Entonces referimos a f de 0 como ese límite. Entonces escribimos f de z de esta forma. Parametrizamos f de z de esta forma. Donde f de z va a ser igual a la función que es cuando z sea diferente de 0. Sin embargo, cuando z sea 0, va a ser igual a 8. Entonces, ahí sí esta función sería analítica en todos los complejos, y además sería una función entera por esta razón. Entonces, aquí ya la función pasó de ser una función con una singularidad removible a ser una función analítica. Para este problema nos pide que determinemos los ceros y el orden de los ceros para esta función, para la función dada. Recordemos que para que exista un cero, la función debe poder escribirse de esta forma: z menos z sub 0, que será sub 0 va a ser nuestro 0, a la n, que es el orden del 0, por una función cualquiera que sea analítica en z sub 0 y a su vez que cuando se evalúe en z sub 0 dé diferente de 0. Entonces, la función que se nos presenta es esta. Entonces, como tenemos esta función, tenemos que encontrar los valores para lo que esa función es 0. Podemos factorizar esta función, esto es una diferencia de cuadrados, y tenemos que la función es igual a z cuadrado más 4 por z cuadrado menos 4. A su vez, estos dos factores son diferencias de cuadrados, y podemos factorizar la función de esta forma: z más 2i por z menos 2i por z más 2 por z menos 2. Entonces, cada uno de estos factores tiene un valor de z para lo que la función es 0. Por ejemplo, en el primer factor, la función va a ser 0 cuando z sea igual a menos 2i.
aquí cuando z sea igual a 2i, aquí cuando z sea igual a menos 2, y aquí cuando z sea igual a 2. También, una forma alternativa, que es específica para este tipo, para esta función que nos dieron, es encontrar las cuatro raíces cuartas de 16, que nos van a dar, igual que aquí, menos 2i, 2i, menos 2 y 2. Pero ya tenemos aquí los ceros de de nuestra función. Entonces, ahora tenemos que determinar su orden, pero vamos a trabajarlos uno por uno. Primero la función, el 0 cuando z es igual a menos 2i. Sabemos que cuando z es igual a menos 2i, este factor es 0 y la función completa se vuelve 0. Pero podemos elegir una función analítica. Por ejemplo, podemos elegir los tres factores restantes, que esa función, si lo tomamos como una función, eso va a ser una función analítica. Entonces decimos que nuestra función auxiliar o phi de z es igual a z menos 2i, que es este factor, y agrupamos estos dos factores para ahorrar espacio. Entonces tenemos que nuestra función va a ser esta, y vemos que es analítica primero porque es una función polinomial. Y ahora podemos escribir la función, nuestra f de z, como z más 2i por phi de z. Aquí es z menos z sub 0, o 1 sub 0, que es menos 2i, entonces por eso queda z más 2i. Entonces, ahora tenemos que evaluar la función auxiliar, nuestro phi de z, en menos 2i. Nos da 32 y es diferente de 0, por lo que la función phi cumple las dos condiciones para que podamos escribir la función de esta forma y encontrar su cero. Ahora tenemos que darnos cuenta del exponente que tiene el factor, que tiene el 0, que es 1. Entonces ese 0 va a ser un 0 de orden 1. Entonces la función en z igual a menos 2i tiene un 0 de orden 1. Ahora pasamos con 2i. Elegimos la función phi igual a z más 2i, que es el factor, z más 2i por z cuadrado menos 4, que son los factores en los que la función no es 0, cuando z es igual a 2i, es decir, son este y estos dos. Agrupamos de nuevo estos dos términos para ahorrar espacio, y tenemos que la función se puede escribir de esta forma: f de z se puede escribir z menos 2i por phi. Entonces, ahora evaluamos phi en 2i y nos da 32i y es diferente de 0. Por tanto, esto es un 0 de la función z menos 2i, z igual a 2i, perdón, es un 0 de la función. Pero ahora queremos saber su orden y vemos el exponente del factor, contiene el 0 y el exponente es 1. Por tanto, eso también es un 0 de orden 1. En z igual a menos 2, tenemos entonces que la función auxiliar va a ser los factores en los que la función en menos 2 nos hace 0. Por ejemplo, ese factor, este y este. Entonces, la función phi va a ser, agrupamos estos dos primeros factores, la función phi va a ser z cuadrado más 4 por z menos 2. Entonces, evaluamos, reescribimos la función f de esta forma, con el factor que se hace 0 por la función auxiliar. Y también ahora tenemos que evaluar si la función auxiliar evaluada de menos 2 es diferente de 0. Veamos que nos da negativo 32 y negativo 32 obviamente es diferente de 0. Ahora, para determinar el orden de este 0, sabemos ya que es un 0 porque se puede escribir de esta forma. Y para determinar el orden tenemos que ver el exponente que tiene el factor que contiene el 0. El exponente es 1. Por tanto, eso también es un 0 de orden 1. Y por último, cuando z es igual a 2, tenemos que nuestra función auxiliar van a ser los otros tres factores. Esos tres factores, entonces agrupamos estos dos primero, como hicimos en este punto también. Y la función se puede escribir como f de z es igual a z menos 2i por la función phi. Z menos 2i es nuestro 0. Y ahora hay que evaluar la función phi en 2. Si evaluamos en 2, nos da 32 positivo, que es diferente de 0. Por tanto, esto definitivamente es un 0. Z igual a 2 es un 0 de la función. Pero su orden está definido por el exponente que lleva el factor. Entonces el factor tiene un exponente 1. Por tanto, el orden de este 0 va a ser 1 también. Entonces ya encontramos los cuatro ceros que tiene esta función. Y todos los ceros de la función son de orden 1.
Ok, entonces ahora estamos en Wolfram Alpha, escribimos nuestra función que es z a la cuarta menos 16 y queremos los ceros, entonces igualamos esa función a cero. Entonces tenemos que z a la cuarta menos 16 es igual a cero. Aquí está la representación gráfica de las raíces, eso es variable real. Aquí faltan las raíces complejas, entonces no vamos a hacer mucho caso a esto. Pero sí vamos a darnos cuenta que aquí nuestro, se factoriza z a la 4 y también se pueden obtener, como les dije, las raíces cuarta de 16. Entonces, las soluciones reales para este problema, aquí es el punto, son z igual a menos 2 y z igual a 2. Recordamos que esos eran dos ceros de los cuatro que teníamos, y los otros dos eran z igual a menos 2i y z igual a i. Es decir, que estas eran nuestros nuestros cuatro ceros de orden uno, perdón, en nuestra función. Aquí también vemos representados nuestros ceros en el plano complejo. Aquí tenemos 2i, menos 2i, 2 y 2. Entonces, podemos ver que sí está correcta la solución de nuestro problema. Ahora, en el siguiente problema, el número indicado es un cero de la función dada. Use una serie de Taylor o Maclaurin para determinar el orden del cero. Recordamos aquí nuestra forma de expresar la función para ver el cero. Entonces la función que nos dice es 1 menos e a la z menos 1 cuando z es igual a 1. Si hacemos la sustitución y evaluamos la función en z, que es igual a 1, tenemos 1 menos e a la 1 menos 1, que es e a la 0. Entonces 1 menos e a la 0, que es 1, nos va a dar 0. Entonces sí es un 0 de la función. Entonces, entonces nos pide que usemos funciones series de Taylor y Maclaurin. Aquí necesitamos una serie de Maclaurin porque e a la z está centrado en 1. Entonces recordamos la serie de e a la z centrado en 1, que es esta que está aquí, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de z menos 1 a la n sobre n factorial, que nos da este desarrollo. Entonces, la función en realidad es 1 menos esta serie. Entonces, la podemos escribir así. La f de z es igual a 1 menos e a la z menos 1, que también es igual a 1 menos la serie de e a la z menos 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya sustituimos la serie en la función y simplificamos términos semejantes. Vemos que el único término semejante aquí es 1, que se simplifica, se resta con este 1, 1 menos 1 me va a dar 0, y cambia todo el signo de toda esa serie. Todo el signo cambia, excepto en 1 que se hace 0. Entonces la función de f de z es igual a menos z menos z menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial, menos z menos 1 al cubo sobre 3 factorial, etcétera. Agrupamos, ahí fue que agrupamos los términos semejantes. Ahora vamos a sacar, tenemos que buscar que la función se escriba como el producto del factor que te contenga a z sub 0, z menos z sub 0, que es nuestro 0 es 1. Tenemos que buscar que se factorice z menos 1 por una función analítica en z sub 0 en 1 y también que sea diferente de 0 cuando se evalúe en 1. Entonces lo que hacemos es sacar el factor común aquí en esta serie y el factor común es z menos 1. Si sacamos z menos 1 fuera de la serie, tenemos que la serie va a quedar como menos 1 menos z menos 2 sobre 2 factorial menos z menos 1 al cuadrado sobre 3 factorial, etcétera. Ahora, si esta serie la evaluamos en z igual a 1, si evaluamos esta serie en z igual a 1, nos da que esto va a dar 0, esto va a dar 0, hasta el infinito van a ser infinitos ceros, pero el menos 1 va a quedar constante aquí, entonces va a ser diferente de 0, esa serie evaluada en 1. Entonces, ya que tenemos este factor común, la función podemos sacar nuestra función auxiliar, nuestro phi de z, como menos 1, en esta serie que es aquí, menos 1, menos z menos 1, sobre 2 factorial, etcétera, etcétera. Continuando con nuestro problema, tenemos nuestra función escrita de esta forma y tenemos que phi de z es igual a esta serie. Esta, menos 1, menos z menos 1 sobre 2 factorial, menos z menos 1 al cuadrado sobre 3 factorial, etcétera. Entonces,
Ahora tenemos que evaluar la función, como les dije ahorita, la función evaluada, esta función evaluada en 1, que es nuestro cero. Entonces la función evaluada en 1 nos da menos 1, porque todos esos términos hacia el infinito se hacen cero. Entonces me va a quedar el menos 1 aquí constante. Entonces la función da menos 1, que es diferente de cero. Entonces ahora reescribimos la función como z menos 1 por phi de z, porque ya sabemos que es analítica y coevaluada en 1 más diferente de 0, entonces pues ya podemos escribir la función de esta forma. Entonces me queda z menos 1 por phi de z. Entonces ahora hacemos el mismo paso que hicimos en el ejercicio anterior, ya que tenemos la función escrita de esta forma y que validamos que la función phi de z sea analítica y sea diferente de 0 en 1. Entonces ahora vamos a fijarnos en el exponente que tiene nuestro factor 0, que es z menos 1, y su exponente es 1. Entonces podemos decir, extraemos la potencia de este 0 y podemos decir que z igual a 1 es un 0 de orden 1 de f de z. Ahora en los siguientes problemas tenemos que determinar el orden de los polos de una función dada. Tenemos la función tangente de z. Así, inofensivamente, se ve simple la función, no se ve nada raro, pero podemos escribir esta función como un cociente. Sabemos que la tangente es igual a seno sobre coseno, entonces escribimos esta función como un cociente, como una función racional. Entonces, ahora sí, hay tela por donde cortar. Vemos aquí que en el numerador, recordamos el teorema que nos decía que un polo de una función racional se va a encontrar, primero tiene que ser analítica las dos funciones, el numerador y el denominador. El numerador es seno de z y coseno de z, que son enteras, funciones enteras, y que los ceros del denominador van a ser los polos de la función siempre y cuando la función del numerador sea diferente de cero cuando se evalúe el polo. Es decir, que si encontramos los ceros del denominador y evaluamos esos ceros del denominador, la función seno de z, si cuando lo evaluemos nos da diferente de cero, entonces esos ceros van a ser polos de la función f de z. Entonces, pues vamos a buscar los valores para lo que el coseno de z es igual a cero. Sabemos que el coseno de z es igual a 0 para los valores, para los múltiplos impares de, ya sea positivo o negativo, múltiplos impares de pi medio. Por eso, podemos escribirlo de esta forma. Z es igual a 2n más 1, es decir, eso es un número impar, por pi medio, siendo n 0 más menos 1 más menos 2, etcétera. Es decir, números enteros, positivos y negativos. Entonces, Z va a ser igual a este grupo de Z. Aquí es una representación se ve parecido como si fuera un solo número, pero en realidad son infinitos valores de Z. Son infinitos ceros. Es decir, el coseno de Z tiene infinitos valores en lo que está ese cero. Sin embargo, eso no impide nada en este ejercicio. Encontramos los ceros del denominador y ahora evaluamos todos estos ceros en la función del denominador, que es seno de z. Si conocemos la función seno, sabemos que todos los múltiplos impares de seno van a resultar más o menos 1. Entonces, más o menos 1 es diferente de 0, por tanto, la función, cuando se evalúa en los ceros del denominador, da diferente de 0. Por tanto, cumple la condición de que primero sea analítica y después, al evaluar la función en los ceros, dé diferente de 0. Entonces podemos decir que z igual a 2n más 1 por pi medio son polos simples de f de z. ¿Por qué se dice son polos simples si aquí solamente vemos un número? Bueno, recordamos que esto es un grupo este es un grupo de valores de z que van a ser determinados por el valor de n, que puede ser 0, más menos 1, más menos 2, hasta el infinito. Entonces, por eso cada uno de esos valores, dependiendo del valor de n, va a ser un polo simple de f de z. Bien, si vamos a Wolfram Alpha para comprobar nuestros resultados, escribimos polo
polos tangente de z, interpreta la entrada como que tú quieres buscar los polos de la tangente de z. Entonces, el resultado que nos dice aquí es z es igual a pi medio más n pi, que es lo mismo que 2n más 1 por pi medio. Es decir, los múltiplos impares de pi medio. Entonces, todo eso está definido para n que pertenece a los números enteros. Entonces también nos dice que del, los ceros de esta función, que acordemos que está definida como el seno de z sobre coseno de z, los ceros van a ser los ceros de z, de seno de z, perdón. Entonces sabemos que el seno es cero siempre que sea un múltiplo de pi. Entonces, por eso z igual a n pi son los ceros de la función tangente. También vemos aquí una gráfica de los polos y los ceros. Vemos que son infinitos polos y ceros, y vemos que los polos son solamente los múltiplos impares de pi medio, mientras que los ceros son los múltiplos de pi. Otro ejercicio de ese mismo tipo nos presenta la función seno de z dividido entre z cuadrado menos z. Entonces, el mismo proceso es una función racional, entonces vamos a factorizar el denominador para ver más claramente cuáles son los ceros del denominador. Sabemos que la función seno de z es analítica en todos los complejos, es una función entera, entonces por eso no hay problema. Entonces tenemos que ver ahora que por cierto, esta función del denominador también es analítica, que es una condición de que las dos funciones de una función racional, el numerador y el denominador, sean analíticas para poder aplicar este teorema. Entonces, son analíticas las dos. Eso significa que los polos de esa función van a ser los ceros del, del denominador, siempre y cuando la función del numerador evaluada en esos ceros sea diferente de cero. Entonces, factorizando, tenemos que la función es igual a seno de z entre z menos z menos por z menos 1. Esa es la factorización. Y ahora tenemos que encontrar los ceros del denominador. Encontrar los ceros del denominador, tenemos que z por z menos 1 es igual a 0. Esos son los ceros. Entonces, por una parte tenemos que z es igual a 0 y por otra parte tenemos que z es igual a 1. Ahora tenemos que evaluar cada uno de esos ceros en la función del denominador, que es seno. Seno de 0 es 0. Y el seno de 1 es aproximadamente 0,84, que es diferente de 0. ¿Qué pasa aquí? Que, sabemos que el seno de 1 va a ser un polo que 1 va a ser un polo porque primero es un cero del denominador y la función evaluada en 1, la función del numerador seno evaluada en 1 es 0,84, que es diferente de 0. Sin embargo, cuando evaluamos 0, que es otro cero del denominador, eh, en la función del numerador seno, eso nos da 0. Significa que z igual a 0 sigue siendo una singularidad, pero no es un polo. Es una singularidad de otro tipo. Puede ser una singularidad esencial o una singularidad removible, pero no es un polo. Por tanto, los polos de este de esta función solamente es z igual a 1, que es un polo simple de la función. Ahora, ¿cómo sabemos que qué es 0? 0 es una singularidad, pero ¿cuál? ¿Removible o esencial? Bueno, según el desarrollo de Lorentz, si hubiésemos hecho este ejercicio por un desarrollo de Lorentz, podemos determinar entonces si la función es si z igual a 0 es una singularidad removible, una singularidad esencial, pero ese no es el objetivo de este ejercicio. Ok, entonces ahora vamos a Wolfram Alpha de nuevo y ponemos polos, que es lo que queremos buscar, de nuestra función. La escribí rápido para que no tengan que perder tiempo yo escribiendo eso. Ustedes lo escriben en sus casas. Entonces, le damos a Enter y Wolfram Alpha interpreta la entrada como polo de seno de z entre z cuadrado menos z. El resultado de z igual a 1. Es un polo simple, como lo dice aquí. Los ceros van a ser los múltiplos de pi
siempre y cuando z sea diferente de cero. Pues acuérdense que se vuelve una singularidad que no es un polo cuando z es igual a cero, porque el numerador se hace cero y el denominador también. Sin embargo, cuando z es igual a 2n-pi, siempre y cuando z sea diferente de cero, la función va a ser cero. Entonces también vemos la gráfica que vimos ahorita en otro ejercicio, y vemos que solamente tiene un polo, tiene un polo esta función, y es en z igual a 1. En los demás que se ven aquí son ceros, y eso es todo lo que nos muestra Wolfram Alpha sobre los polos de esta función. Ahora, este problema nos pide que demostremos que el número indicado es una singularidad esencial de la función dada. La función que nos dan es z al cubo por seno de 1 sobre z, y el número, la singularidad, es z igual a 0. Tenemos que demostrar que esa singularidad en z igual a 0 es una singularidad esencial. Ok, el único criterio que hemos visto en ese video que nos determina que una singularidad es esencial o no es utilizando el desarrollo de Lorentz de la función. Entonces, este ejercicio tenemos que hacerlo trabajando con un desarrollo de Lorentz. Primero tenemos que identificar de qué está compuesta nuestra función. Está compuesta por un z al cubo y por un seno de 1 sobre z. Pero recordemos que seno de z es también una serie de Maclaurin, porque z está centrada en cero. Es una serie de Maclaurin. Entonces podemos escribir el seno de 1 sobre z como la serie de Maclaurin de seno de z, sustituyendo solamente 1 sobre z por z. Entonces, sustituyendo la serie de Maclaurin seno de z y sustituyendo z por 1 sobre z, tenemos que el seno de 1 sobre z es igual a 1 sobre z menos 1 sobre 3 factorial z al cubo, más 1 sobre 5 factorial z a la 5, menos 1 sobre z factorial z a la 7 factorial z a la 7, más infinitos términos. Entonces, ya que sabemos eso, podemos escribir, bueno, recordamos nuestra función que es z al cubo por seno de 1 sobre z. Entonces sustituimos nuestra serie de 1 sobre z en nuestra función. Entonces requerimos la función en base a la serie seno de 1 sobre z, y nos queda que la función es igual a z al cubo por nuestra serie 1 sobre z menos 1 sobre 3 factorial z al cubo, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos z al cubo por toda esta serie y nos va a quedar que la función f de z es igual a z al cuadrado menos 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 5 factorial z al cuadrado menos 1 sobre 7 factorial z al cuarto, etc. Entonces, ya que multiplicamos toda la serie, nos damos cuenta que ahora tenemos un desarrollo de Lorentz de la función centrada en cero, porque tiene exponentes negativos. Está contenido aquí los exponentes negativos. Eso es una serie de Lorentz. Entonces, ya que tenemos esta serie de Lorentz, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos qué pasa. Entonces, recordando, nuestra singularidad en z igual a 0, nuestra función es esta serie. ¿Qué pasa? Recordamos que la parte principal de la serie de Lorentz es aquella que contiene exponentes negativos. La parte analítica es la que contiene exponentes positivos y el 0. Entonces tenemos que nuestra parte analítica va a ser z cuadrado porque es exponente positivo menos 1 sobre 3 factorial que es exponente 0. Sin embargo, la parte principal, que es la que nos interesa, va a ser toda esta hasta el infinito. Significa que esta serie tiene infinitos términos en la parte principal. Sin embargo, solamente tiene 2 términos en la parte analítica. Con esta conclusión de que la parte principal tiene infinitos términos, podemos decir que si esta serie de Lorentz tiene infinitos términos en la parte principal, entonces la singularidad z igual a 0 es una singularidad esencial de f de z, porque ese fue el criterio que vimos al principio para clasificar singularidades esenciales y removibles. Ok, conclusiones. Primero, que la diferencia entre un 0 y un polo es que el 0 es el valor de z que hace que la función sea igual a 0, es decir, que f de z sea igual a 0. Sin embargo, el polo es el 0 del denominador de f de z que hace que f de z sea igual a una función analítica del numerador diferente de 0 sobre 0. Es decir, cuando el denominador se hace 0,
y el numerador queda una función analítica, entonces eso es un polo. Por tanto, está relacionado el cero y el polo, porque el polo viene siendo el cero del denominador cuando en el numerador hay una función analítica distinta de cero en ese punto. Entonces, también tenemos que la singularidad removible se puede eliminar haciendo la singularidad removible z igual a z sub 0 se puede eliminar haciendo la función evaluada de z sub 0 igual al límite de z cuando tiende a z sub 0 de la función f de z. Es decir, que es como se puede hacer una analogía con el análisis real, en la que para eliminar una discontinuidad removible, lo que hacíamos era igualar la función al límite de cuando cuando el valor tendía a la discontinuidad de la función. Entonces aquí hacemos lo mismo. El límite cuando z tiende a la a la singularidad de la función f de z. Eso nos va a dar el valor de f de z sub 0. Entonces ahí podemos reescribir la función como, como el límite cuando f tiende como este límite cuando se trata de cuando z es igual a z sub 0 y la función normal cuando z es diferente de z sub 0. También tenemos que una singularidad esencial se puede identificar desarrollando la serie de Laurent de f de z centrada en la singularidad z igual a z sub 0. Si la parte principal, es decir, la parte de potencias negativas del centro, tiene infinitos términos, entonces la singularidad es esencial. Les quiero dejar también con esta pequeña frase de Alejandro Magno, el gran conquistador, que nos dice que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Te invito a evaluar cuál es el impacto que tienen tus acciones en la vida de los demás. Los recursos que utilizamos en este video fue PowerPoint para la diapositiva, Symbolab, Wolfram Alpha para solucionar los ejercicios y Introducción al análisis complejo con aplicaciones, nuestro libro de texto para obtener los ejercicios y los contenidos a tratar. La bibliografía que utilizamos para trabajar este video fue Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Dennis G. Seal y Patrick D. Shanahan. Por último, me gustaría despedirme sabiendo que ustedes conocen quién soy. Soy Omar Ureña, soy estudiante de término de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y espero que este video le haya sido productivo, que haya invertido bien su tiempo y que haya entendido todo lo que se ha explicado aquí. Les sugiero que también revise el canal, donde hay otra gran cantidad de videos en la que usted puede orientarse. Hay más adelante se tratará el teorema del residuo, que tiene mucho que ver con los polos. Entonces invito a que revises la playlist de variable compleja en el canal para que sigas aprendiendo sobre nuestro análisis complejo.